serie que trata sobre las murallas de Madrid y trata sobre todo de las grandes rondas de Madrid, la M50, luego trataremos la M40, quizá la M30. ¿Por qué damos tanta importancia a la M50? Esta es una experiencia nueva, siempre os hemos hablado de los pueblos de la España antigua, de las montañas, de las zonas naturales, incluso tenemos charlas sobre la historia de la ciudad. Pero me parece tan apasionante estas grandes infraestructuras, creo que son las grandes obras del siglo XX y del siglo XXI. Fijaros que la ciudad tenía siempre unas murallas que la defendían de los enemigos exteriores. Esas murallas significaban también la frontera entre lo que era el interior urbano denso de lo que era el exterior, que era el paisaje. Hoy ya, desde la aviación, ya no tiene sentido murallas para defendernos de los enemigos exteriores. Pero siguen existiendo las grandes rondas. Y las grandes rondas, en la medida en que estén separando lo urbano, lo denso, lo edificado del paisaje, siguen siendo murallas. Por eso, tanto la M40 como hoy ya la M50 son las nuevas murallas de Madrid. Estas charlas van a ser 5 charlas y vamos a separarlas en tramos. Esta va a ser la charla de la A1 a la A2. Es un poquito más larga porque ella tiene gran parte de la introducción. Por eso pido que me perdonéis. Fijaros, este es el puerto de Somosierra. Vamos cruzando, hemos tomado la A1 porque la M50 nace en la A1. Hemos tomado la A1 porque en ella nace nuestra infraestructura. Fijaros que la A1 se desdobla en dos al subir el puerto de Somosierra. Esta es la antigua carretera, que es el carril de ida hacia Burgos. ¿Y qué es Somosierra? Somosierra es el paso, uno de los pasos más bajos para atravesar el sistema central. El que quiera saber más del sistema central puede buscar mis charlas Las montañas de España, donde hay una charla dedicada al sistema central. ¿Pero qué es Somosierra? El sistema central es una cordillera importantísima, no por sus elevaciones, sino porque está en el corazón de la península. Fijaros, para los árabes, cuando decían qué era España, en la época de la Reconquista, decían que España era una cordillera. Era esta cordillera. Y que esa cordillera, decían, al norte viven los paganos, los que no adoran al verdadero Dios, y al sur viven los adoradores del verdadero Dios, que eran ellos. Es decir, que para ellos esta cordillera significaba la esencia de España. Y era verdad, porque separaba la España cristiana de la España musulmana, separaba el norte del sur, separaba la España nórdica de la España más del sur, botánicamente separa los hayedos, los grandes robles del mundo del sur, de olivares, de encinares. También separaba en la antigüedad la tribu los arebacos, el que quiera ver los pueblos de la España antigua en mis charlas, los arebacos, que era un pueblo celtíbero que iba desde Soria hasta Segovia, de los carpetanos, que como su denominación acaba en anos, indica que es ya un pueblo de dominio ibérico. Es decir, ha sido siempre una frontera, también en la guerra civil fue una frontera. Entonces, aquí ya estamos cruzándola ya estamos en la Comunidad de Madrid, y vemos ya las estribaciones de ese sistema central que tiene varias sierras paralelas en la Comunidad de Madrid. Fijaros cómo las infraestructuras eléctricas suben también hacia el puerto y vamos llegando a un paisaje que nos asombra porque estamos a muy poca distancia ya de Madrid y sin embargo esto es algo que cumple Madrid y otras grandes ciudades de España. Gracias a las leyes urbanísticas, la ley del 74, se protegió mucho el paisaje español. Alguien puede decir, no, España fue destruida urbanísticamente. No, no es verdad. Basta comparar con las ciudades europeas, donde se ve que allí se tenía mucho menos respeto por lo que era el campo o tenían menos clara la frontera entre lo que era la ciudad y lo que era el campo. Aquí en España se mantuvo, se crearon ciudades densas, pero en cierta manera se salvó el paisaje. Fijaros, es asombroso qué ciudad europea tiene en el entorno de una ciudad tan poderosa como Madrid, 8 millones de habitantes, probablemente 10 ya, tiene este paisaje tan maravilloso. Fijaros que esta es Buitrago es la primera ciudad musulmana importante en la que defendía la marca musulmana frente a los reinos cristianos para todos los que intentasen atacar cruzando Somosierra. Buitrago, por tanto, es una ciudad del Islam ya. Fijaros que está en el río Lozoya, fijaros qué maravilla de paisaje. Ahí tenemos el Guadarrama, que es ya parque nacional. Los ecologistas podrán decir que podía haber sido más grande, podía haber tenido más protecciones, efectivamente, pero es muy buena noticia tener un parque nacional en la Sierra de Madrid. Y fijaros que no solo está el parque nacional, están los parques naturales, está la zona de especial conservación, y todo este paisaje realmente merece la pena porque es de una inmensa belleza, como veis.
Aquí tenemos Buitrago. Cruzamos ya la Sierra de la Cabrera, la última sierra de sus estribaciones del sistema central, para fijaros que aquí en el Molar, esto está dibujado, ya veis, el norte está hacia allá, el Molar, acabamos de cruzar esa frontera entre el Madrid, por así decir, serrano, el Madrid de Encinares, el Madrid granítico y el Madrid del sur, aunque esto es el este, el Madrid arcilloso, el Madrid del Jarama, del Henares, del Manzanares. En esta gran frontera es donde se produce un primer giro de la Nacional 1 que se va a dirigir ya hacia dar nacimiento a la M50. Fijaros que aquí se acaban ya las estribaciones de la sierra y aparece el maravilloso paisaje de Madrid. Paisaje de llanura, optimista, luminoso, espléndido. Fijaros que aquí se habló muchas veces de crear una M60 que hubiera sido la última muralla de Madrid y se habló de que tenía que haber partido de esta zona de aquí y haber incluso ido entre Alcalá y Torrejón de Ardoz, haber ido incluso al sur, casi en la frontera de la Comunidad de Madrid. Por fortuna no se hizo porque hubiera fragmentado totalmente el paisaje madrileño. Y realmente creemos que la M50 puede cumplir perfectamente esa misión, además de ser más corta. La Comunidad de Madrid lo que está haciendo es duplicar estas pequeñas carreteras, la M100, la 203, la 600 en la zona de Guadarrama, para crear realmente esa circunvalación de Madrid más alejada de la M50 y que una entre sí los distintos núcleos de Madrid. Hay quien dice que hubiera sido mejor haber hecho una M60 por el trazado de estos enlaces, pero bueno, es lo que tenemos. Aquí tenemos el río Guadalix, el último ya río que viene de la sierra, a su lado, y ya, fijaros en este punto, este es un punto mágico. ¿Por qué? Porque la Nacional 1, al lado del circuito del Jarama, llega a estar casi en contacto con el río Jarama. Por eso muchos creen que desde aquí tenía que haber salido la M50, desde este punto. Fijaros que es un punto mágico. La Nacional 1 y el Jarama casi se encuentra el granito de las sierras con el mundo arcilloso del Valle del Jarama. Aquí tenemos el Jarama, es un río maravilloso, nace en el sistema central en Guadalajara, es un gran río, ha definido gran parte de todo el paisaje madrileño del este y del sur. Y aquí os mostraba, sin más, con este pequeño dibujo, cómo el espíritu del Jarama, de esas llanuras luminosas, esperanzadas, habla mucho de ese Madrid, del espíritu de Madrid. Aquí lo tenéis como se va alejando. Fijaros que hay paisajes abandonados y cómo en ellos surge la vegetación del Jarama. Y hablando de Madrid, quería recomendaros Alfangüí, un libro maravilloso de Rafael Sánchez Ferlosio, que habla de un muchachito, es un libro mágico, habla de un muchachito que parece proceder de Guadalajara, que procede de un mundo aparentemente rural y se dirige a la gran ciudad, en una época indeterminada, en un tiempo indeterminado. Esta es la preciosa portada de las ediciones Áncora y Delfín, qué bellísima composición de portada. Esta es una versión moderna donde retoma parte de ese dibujo del destino y esta era la edición original. Se ve ese rostro de un niño mágico, misterioso, que va desde un campo de la campiña de Henares, de Guadalajara, del Jarama, hacia la gran ciudad y expresa muchísima poesía los dos paisajes, el paisaje de las grandes llanuras y el paisaje de Madrid. Pues muy bien, fijaros que aquí ya, en estos impresionantes dinteles que son como arcos de triunfo, como las puertas de las viejas ciudades, son las nuevas puertas de la ciudad, nos habla ya de Madrid. Por vez primera aparece ya Madrid dominando la infraestructura de la Nacional 1. Y luego, fijaros, muy pronto va a aparecer por fin la M50. Aquí nace el capítulo de hoy, nuestra M50. Fijaros que indica que a través de ella aparentemente podemos ir a la A2 y al aeropuerto. Esto realmente es incompleto porque a través de ella podemos ir también a la A3, a la A4, a la A5 y a la A6. No sé por qué no explica realmente que es más claramente una ronda, que no solo va a la A2. Fijaros que en cambio esta nos avisa ya de que entra en las que son ya rondas internas de la ciudad. Es decir, aquí entramos ya en las murallas más antiguas de la ciudad y esta sería la moderna muralla. Fijaros que aquí, haciendo un pequeño dibujo, podríamos decir, Madrid, la M40 dibujó perfectamente el óvalo madrileño, perfectamente. En mis charlas sobre la ciudad os cuento que toda ciudad tiende siempre al círculo. Madrid es un caso ejemplar en eso. La M40 delimitó perfectamente lo que era el Madrid urbano. Pero la M50
tenía muy difícil su trazado. Primero, por la complejidad de los ríos que veis por el este, el Manzanares, y por el oeste, el Guadarrama, van marcando, y sobre todo esta encrucijada de ríos que se encuentra el Henares, el Jarama y el Manzanares en un punto muy complicado topográficamente. Luego teníamos al sur todas estas grandes ciudades satélites. Y fijaros que esta era una posible propuesta. Hubo un tema muy interesante, muy bonito, y era que por supuesto el M50 en principio rodeaba todo Madrid. Pero aquí hubo gente honrada, gente que defendió estos paisajes de encinares, del Pardo, de todos los encinares que suben hacia la sierra, y se impidieron realizar la M50 completa. Esto que para muchos es una aberración, sin embargo, ¿qué permitió? Permitió que Madrid sea la única ciudad de Europa, esa gigantesca capital que está en contacto directo con los parques naturales de la sierra, gracias a que no ha sido cercenada por ninguna gran autopista. Esto, por supuesto, ha generado muchos problemas, porque al final los que de la A1 van a la A6 acaban llegando a la M40 y pueden decir, bueno, es que colapsan la M40, esta falta de conexiones entre unos y otros, ¿no? Al igual el que viene por la A6 y que quiere ir a la A2, realmente le obligan a realizar toda esta vuelta o bien meterse en la peligrosísima, por su densidad, M40. Pero como veis, esta es una propuesta de M50 amplia. Como veis, salía de ese punto de contacto de la Nacional 1 y el Jarama, iba entre Torrejón y Alcalá. Fijaros que va subiendo a la meseta, 650, vuelve a bajar a 580. Luego va por detrás de Arganda, sube a 700, vuelve a bajar al Jarama ya en San Martín de la Vega, a cota 500, y sube por detrás de Pinto, al sur de Pinto, Parla, de Humanes, y después al oeste de Móstoles, vuelve a ir subiendo en esta zona entre Villaviciosa, las urbanizaciones de Villaviciosa, cerca ya del Guadarrama, pero sin tocar para nada el río Guadarrama, salvando el parque natural. Y ahí teníamos. Es decir, esta era la propuesta amplia. Como veis, una propuesta muy, muy correcta. Aquí está a gran distancia de la M40, aquí se va acercando más, como es natural, que sube a las mesetas de Madrid, sube aquí a la Alcarria, por Arganda, y luego vuelve a subir a la meseta y va salvando los valles. ¿Qué tenía de bueno esta propuesta? Que no afectaba a los valles fluviales, más que en muy escasos puntos. Aquí al saltar el Jarama, aquí al saltar el Henares, al saltar el Jarama otra vez. Es decir, después tenía de bueno que rodeaba realmente casi las grandes ciudades del sur de Madrid. ¿Qué tenía de malo? Que ocupaba muchísimo espacio, ocupaba terrenos vírgenes de la Alcarria madrileña, venía muy al sur, muy cerca ya de los límites de la ciudad, de la provincia, perdón. Es decir, que por un lado tenía las ventajas de una ronda muy generosa y las desventajas de que realmente suponía que el mundo urbano de Madrid iba a cobrar una dimensión quizá excesiva. Esta era la propuesta que nosotros planteábamos como propuesta corta. Nace en el punto donde va a nacer ahora, en San Sebastián de los Reyes, rodea Barajas, pero como veis, enfila el Valle del Jarama. Este era un punto crítico. Crítico porque hay poco espacio, pero era posible hacerlo. Y así, después, luego sube a la meseta de Madrid, como veis, mucho más diferente a la propuesta larga, que invadía la Alcarria madrileña, y luego iba, en vez de venir al sur de Pinto, venía aquí entre Getafe y Pinto, siguiendo un poco el valle del Arroyo Culebro. Y aquí, en vez de pasar al oeste, pasaba al este, Villaviciosa, Boadilla. Es decir, que como veis, es la propuesta corta. Es una propuesta muy, muy correcta, era posible su trazado y, en cierta manera, era muy, muy, muy sencilla de realizar. ¿Cuál se realizó? Si os fijáis, se realizó esta, que se parece muchísimo, es casi idéntica a la propuesta corta. Como veis, va aquí al este de Villaviciosa, se aleja, por tanto, del río Guadarrama y de su zona natural, pasa entre Getafe y Pinto, salta el río Manzanares, sube a la meseta de Madrid, entre Madrid y Rivas hacia Madrid, y aquí es donde tiene el punto crítico. Aquí desciende, en vez de quizá de haber saltado hacia la meseta de Madrid y haber intentado ir entre Torrejón y Alcalá, que quizá hubiera sido más lógico, se mete en el valle fluvial de Madrid, realiza estas complejísimas curvas y aquí también ha subido a la meseta de Madrid para luego bajar en un punto realmente crítico. Creemos que quizá habría habido unas soluciones más apropiadas en no ocupar tanto el valle fluvial del Jarama y del Henares, porque es un valle valiosísimo, riquísimo, que como veis la propuesta corta también en parte lo ocupaban. Es decir, era complejo,
pero se resolvió al final una situación, de cierta manera, mixta entre la exterior y la interior. Y ahora si vemos realmente quién toma la M50 desde la A1. Pues bien, la A1 es una vía extraña porque, como veis, tiene, por un lado, recibe desde la entrada de Europa por Burgos, es una vía que nació para recoger un poco la entrada de Europa y dirigirla hacia Madrid. Y luego desde allí, ¿hacia dónde servía? Pues servía al Levante y sobre todo a la Andalucía oriental. Dicen que la Andalucía occidental ya utiliza la vía de la Plata, al igual que Lisboa, que sube a Oporto o va por la vía de Monte Castelo Branco. Lo mismo dicen de Alicante, que realmente Alicante ya iría por Valencia Valle del Ebro. Es decir, que aparentemente se ha mermado mucho a la utilización del Nacional 1. Esto no es del todo cierto, porque también es cierto que en Madrid hay grandes áreas logísticas, muchos viajes paran en Madrid por ese tema. Pero como veis, aparentemente la Nacional 1 aparece a pesar de lo que aparece como conexión con Francia, sin embargo, como veis, gran parte de España vive sin utilizar esa Nacional 1 a su paso por Madrid. Y ahora os quería contar rápidamente, para el que quiera ver mapas de España, cómo hacerlo, los mapas que os voy a enseñar, tenéis que ir al Instituto Geográfico Nacional, no pinchar aquí, que es un laberinto, sino pinchar aquí, pinchar en inicio buscar cartoteca y en cartoteca buscar comparador de mapas. En comparador de mapas, pinchar aquí y tendréis los mapas actuales a cualquier escala, depende de cómo profundicéis con el ratón, actuales. Este que es importantísimo, fijaros, es un mapa 50.000 primera edición, es decir, es los mapas, algunos llevan fecha del año 1945, pero están hechos algunos con datos de 1870, incluso hay mapas anteriores, es decir, el primer mapa de España que se dibujó está aquí, y luego tenéis estos preciosos 25.000 que son más detallados y que son en general más modernos. Y luego, si queréis, como veis, estas escalas en actual, pues podéis buscarlo. Fijaros que así tendríamos el mapa principal, el mapa, este sería escala 200.000, el mapa precioso, escala 50.000. 50.000 es una escala muy bonita para ver los trazados porque tiene suficiente para ver con amplitud. Y este es el 25.000 más detallado, parece que veis las líneas eléctricas, los gasoductos, los ríos, la topografía, para ir profundizando. Y luego esta sorpresa que es el 50.000 antiguo. Fijaros cómo el paisaje en que vamos a tratar estaba el río Jarama, que seguía un curso un poco diferente, lo vamos a ver. Había viñas, estos son viñedos, estos son cereal, estos son ya encinares. Es el paisaje de Madrid casi antes de la Revolución Industrial. Aparecen ya, veréis, los primeros ferrocarriles. Bien, y después, para el que quiera ver tráfico, tiene que entrar aquí, en el visor web, y pinchar no solo en los cuadrados, puede pinchar en cualquier punto de las vías y le marca el tráfico anual o IMD, que es tráfico, decía media diaria, que es la media anual del tráfico para saber la intensidad de cada carretera. Muy bien, pues entramos ya en lo que es la M50. Aquí la hacemos ya. Fijaros que enseguida aparecen estos grandes carteles que nos está avisando la importancia del aeropuerto. Pieza fundamental en la evolución de Madrid. Y el aeropuerto es lo que nos avisa. Y nos vamos ya separando y están haciendo. Fijaros que aquí tenemos este pequeño arroyo. Como veis, aquí sigue hacia el sur, que es el primer arroyo que cruzamos. Es el arroyo de Viñuelas. Aquí lo tenemos. Esto está visto, veis, el norte hacia arriba. Es el primer punto y prácticamente casi en él empieza ya a nacer la M50. Fijaros que aquí vemos de nuevo el arroyo Viñuelas, aquí tenemos un gran centro de transformación y aquí va a nacer ya nuestra M50. Se va a separar de la Nacional 1. Sabéis, la Nacional 1 seguía por aquí y al hacer la M50 se aprovechó para hacer una ronda que nos alejara un poco de toda la zona esta urbana, para luego meterse hacia el interior ya realmente de Madrid. Fijaros este lazo. Este es un lazo muy interesante porque es un lazo, como veis, vamos a ver muchos tipos de lazo. El hecho de que no continúe la M50 hacia la zona del interior de la sierra
tiene de virtud que este es un lazo muy sencillo. Como veis, este es un lazo siempre, en cualquier lazo hay 4 a 8 movimientos, ¿no? El que de aquí coge la M50, que ha pasado por encima de la Nacional 1, el que de aquí, viniendo de aquí, quiera coger la Nacional 1, o bien en esa dirección o en la contraria, donde se aprovecha y pasa por debajo. Fijaros, se crea una simetría, pero en sección no es simetría. Este pasa por encima y este pasa por debajo. Y luego estos que son siempre muy sencillos. Y como veis es un lazo muy sencillo. Esto también se podría haber hecho pasando este también por encima, pero da nuevamente unas alturas excesivas. Es decir, que aquí se deja a nivel cero, por así decir, la autovía, la Nacional 1, y se pasa o por encima o por debajo. Y queda un lazo, como veis, puede quedar muy bonito. Aquí tenéis lo que va a hacer. Fijaros que esto lo que está haciendo es dejar, alguien podría decir, bueno, esto va a ser futura expansión, efectivamente, quizás sí, de la Moraleja, futura expansión de San Sebastián de los Reyes, puede ser, o bueno, también podemos tener unos límites fluviales, ¿no? Pero en cierta manera sí que es verdad que las autovías van marcando el límite de la ciudad. Fijaros aquí cómo ha bordeado Barajas y cómo va a saltar el río Jarama. Recordáis que había un momento en que habíamos estado en contacto con el Jarama y ahora lo volvemos a encontrar. Aquí tenemos el dibujo. Fijaros que la R2 cuando se construye, la R2 realmente llegaba hasta enlazar con la M40, parte de la R2 se fragmenta para ser utilizada por la M50. Por eso la R2 tiene dos peajes, porque la M50 gratuita la ha fragmentado en dos. Aquí tenéis lo que va a hacer la M50, que va a subir a esta meseta entre Jalbir y Paracuellos para luego descender de nuevo. Aquí tenéis la R2 que avanzaba hacia allí. Y fijaros, el final, que hemos dicho un final complejísimo, acercándose de nuevo al Jarama para saltar a la Nacional 2. Fijaros que es cierto que está saltando en un punto muy complicado. Quizá hubiera sido mejor haber saltado más hacia el este. Pues quizá haber saltado por aquí, por donde Madrid está haciendo esa secreta M60. Aquí hubiésemos tenido menos problemas, más espacio para saltar y habríamos evitado ocupar el Jarama, pero esto lo veremos en la segunda charla. Fijaros que aquí ya estamos saltando ya, hemos escapado de la Nacional 1, saltamos la Nacional 1 que se dirige hacia Madrid y fijar que allí ya asomamos hacia el Valle del Jarama. Fijaros la inmensa concentración de líneas eléctricas porque hay un importantísimo centro de transformación. Y de aquí van las líneas que van a abastecer a Cataluña de energía, las que venían de los grandes embalses del Duero. Es un punto clave y vital este punto. Hay un proyecto para unificar líneas eléctricas en Madrid, para evitar tantas líneas en el paisaje. Aquí, como veis, aparece ya el desvío de nuestra M50. Aquí la Nacional 1 sigue hacia Madrid, allí veis las torres del Real Madrid, se dirige hacia allí, está la Moraleja. Fijaros, es un salto muy bonito, muy sencillo, muy bonito. Aquí tenéis cómo este es el punto en que nuestra M50 se incorpora por debajo de la Nacional 1. Habéis visto, este es el que ha pasado por encima, este es el que está pasando por debajo. Os recomiendo que cojáis un papel y tratéis de dibujar en un papel cómo habréis resuelto vosotros este nudo, porque es muy interesante, hay muchas maneras de resolverlo. Aquí abandonamos ya esa gran zona de infraestructuras y nos dirigimos ya hacia el sur. ¿Veis? Aquí es el último lazo en que en cierta manera este es el punto de nacimiento y de muerte de la gran M50. Y ya enfilamos hacia el Valle del Jarama. Fijaros, vamos a saltar este arroyo de Quiñones. ¿Veis? Es viniendo de la zona norte. Fijaros que es un arroyo con bastante vegetación, que es un arroyo muy... Aquí en cambio está más dañado por las concentraciones parcelarias, por los cultivos. Pero veis, es un arroyo que aún tiene vegetación. Aparece en un paisaje que casi podríamos decir que es virgen. Fijaros, estos son los planos que os quería enseñar, ¿veis? Aquí está ese arroyo Viñuelas, de donde nació nuestra M50, y aquí está el arroyo de Quiñones, que es el que hemos visto ahora. Es decir, estamos pasando por aquí, donde había antiguamente, ya veis, había viñedos, había cereal,
y nos dirigíamos hacia el Jarama, que como veis tenía muchos más sotos que, eh, que actualmente. Y luego fijaros cómo en estos términos municipales, esto quería enseñaros, el río siempre marcaba la frontera. Cuando la frontera no coincide hoy con el río, ¿por qué es? Pues porque el río ha cambiado de camino. Fijaros que el Jarama antes haría probablemente esto, y quizá hacía también esto. Fijaros cómo el río ha cambiado su curso, pero la frontera se ha quedado en el antiguo curso del río. ¿Veis? Aquí lo veis también, y lo veremos como ahora el Jarama ha cortado recto y ha dejado parte de la frontera. Aquí está el Palacio de Belvis, que vamos a pasar al lado de él. Fijaros este precioso plano, 50.000, donde se ve perfectamente, y aquí fijaros los nombres. La Robliza, es decir, era un sitio de robles, era una gran zona de robles. La Lobera, había lobos, eran muy importantes ya las fuentes, Fuente del Escribano, Fuente Nueva, luego veremos. También había ya paisajes erosionados, el Esparto, Cerro del Águila. Fijaros cómo la toponimia nos va contando el arroyo Quiñones. Quiñones eran eh, eh, fragmentos en que se partían los grandes valles, eran territorios que podían ser de varios municipios a la vez. Indica una partición antiquísima del territorio. Y aquí tenéis el plano 25.000, poquito más, menos colorido, pero ya con mucho más detalle. Nombres de las empresas, aparece ya mucha más toponimia. Fijaros cómo aquí el río ha cortado y ya no sigue este curso que seguía antes. Es decir, ha cambiado de un plano a otro, el río ha cambiado. Aquí tenéis las curvas. Fijaros que aquí de nuevo el río ha cambiado su curso, porque probablemente antes hacía lo que hoy marca esto. Y aquí está el caserío Belvis y aquí es donde va a pasar. Ya habéis visto la Lobera, faltan Robliza Alta, hablando de un paisaje. Y aquí tenéis donde nos vamos a meter hacia la meseta. Aquí, como veis, está la separación ya en la M50. Hay una primera separación donde sigue la R2, vuelve a aparecer la R2 y se dirige hacia la M40. Es decir, rodea la Moraleja por el sur, por así decir. Porque la M50 de esta manera aprovechó parte de la R2. Fijaros que aquí ya por fin aparece la A3, menos mal. Han sido generosos y nos han contado que realmente también podemos ir a la A3. Aquí tenemos ese paisaje donde allí estaría la Moraleja. Fijaros también en este territorio que ha dejado de margen, probablemente pensando en futuros enlaces, territorios sin cultivar. Y aquí tenéis ya este nudo, que ahora vamos a ver. Estos son unos elementos que me parecen apasionantes, no solo por su diseño tan austero, pero con tanta fuerza, y que son los grandes nuevos carteles, ¿no? Donde te pueden indicar cualquier información. Parecen unas piezas fantásticas, las veremos a lo largo del recorrido. Son casi como un dolmen, sí, una especie de dolmen que nos cubre, son puertas realmente modernas de la ciudad. Me parecen unas piezas fascinantes. Y tenemos de nuevo el paisaje, fijaros esta franja enigmática que está sin ocupar y que podía estar perfectamente arbolada. Pues aquí tenéis, fijaros, este pobre arroyo que poco ha quedado ya de él en este paisaje. Aquí tenéis de nuevo ya esa separación que hemos dicho antes, y desde ese puente vemos el paisaje. Fijaros allí las torres de Madrid, detrás estaría la Moraleja. Fijaros qué paisaje tan precioso. Y aquí en la otra dirección. Esta es nuestra M50. Allí vemos ya el Jarama, como veis, con las grandes llanuras cultivadas del Jarama. Y la M50 de cierta manera permite que a partir de aquí todo ese paisaje sea siempre un paisaje protegido, un paisaje de cultivos, mientras que la ciudad, su límite, tendría que ser este. Y aquí veis, se empieza ya a separar entre lo que va a ser, se empieza a preparar para saltar sobre la R2. Fijaros que allí se ve ya el Jarama y allí se ve la forzada, muy forzada subida hacia la meseta de Madrid. Lo que en la propuesta corta evitábamos siguiendo el Jarama, pero que aquí subimos, ¿veis?
luego veremos el destrozo que produjo esa subida. Aquí tenéis este nudo, también es un nudo muy bonito, en que la R2 sigue, o la M50 sigue, y aquí se incorpora nuestra M50. Con esto, como veis, es un paso sencillo, que curiosamente en vez de estar ajardinado como un punto singular, pues es utilizado para los materiales de construcción. Y aquí veis que se dirige ya a saltar el río Jarama y sobre todo va a chocar contra estos acantilados, estos cerros de la alta meseta del Alto Jarama, del este del Jarama. Y aquí es donde vamos a tener problemas. Nuestra propuesta, como os dije, venía, la propuesta corta que pensábamos hacer habría seguido muy cercana probablemente a las pistas, pero como veis había poco sitio. Podría haber venido por aquí, por este margen y haber seguido el río Jarama, pero como veis hay polígonos industriales, estaba realmente complicado. Fijaros qué estructura más bonita, esta es la del salto de sobre la R2 de nuestra M50. Fijaros que es bonita porque está hecho in situ, es decir, no son prefabricados, está hecho con un molde precioso, es decir, una pieza realmente magistral con estas zapatas, como las viejas zapatas de madera. Pero quizá está más descuidado el encuentro, pero bueno, es una pieza muy, muy bonita de ingeniería. Y aquí tenéis ya cómo se marcha la R2, se marcha hacia Madrid. Aquí tenéis lo que os comentaba. Y aquí ya bajamos hacia el Jarama. Allí le veis el Jarama y ahí veis los cerros de Paracuellos, toda esa meseta que nuestra autovía va a subir por allí. Aquí lo tenéis. Y fijaros, ya estamos bajando, acercándonos al maravilloso Jarama. Aquí lo tenemos. Fijaros qué vegetación tan preciosa, que realmente si le dejásemos un poquito más de amplitud, podría ser un río fascinante. Fijaros, aquí aparecen estos elementos que realmente contaminan el paisaje muchísimo, tienen contaminación lumínica y que realmente yo creo que no son tan necesarios. O si fueran necesarios, podría ser una luz baja que iluminase la carretera, pero no estos elementos que estorban muchísimo en el paisaje. Aquí tenemos ya el Jarama. Es aún más rico en el paisaje como más seco que lo rodea, más árido, aunque no tiene nada de árido, realmente un paisaje espléndido. Y hablando del Jarama, tenéis esta preciosa novela del mismo autor que Alfangui, pero aquí con una novela, una especie de realismo, ya no tan mágico, que es la novela del Jarama, en sus dos versiones. Aquí vemos ya, vamos a dejar ya el Jarama, como veis, hemos pasado al lado del Palacio de Belvis, lo estamos cruzando, y vamos a subir contra estos acantilados de toda esta zona. Fijaros las cotas ya, 710, vamos a subir prácticamente a cota 710. Desde las cotas que, como veis, estábamos aquí en la cota 600 y el Jarama, pues unas cotas más bajas, ¿no? Ya veis que aquí van las líneas de nivel. Aquí nos vamos a meter prácticamente por aquí. Podríamos haber aprovechado realmente un valle para haber hecho la autovía, pero ha ido directa, casi directa contra los cerros y veréis que los ha cortado. Aquí tenemos el salto del Jarama. Allí veis el Jarama a lo lejos desde Belvis y ahí tenemos nuestra M50. El salto del río y aquí ya se empieza a ver el ascenso. Dejamos el río atrás. Fijaros aquí qué cerca estamos pasando de Barajas. No se ve realmente la pista desde la M50. Y aquí veis ya cómo está metiéndose contra los cerros para... Fijaros, aquí se ve muy bien el curso antiguo del río, ¿veis? El curso antiguo que dibujó unas líneas que hoy son frontera de municipios que son antiguos cursos del río abandonados por el río. Y aquí tenéis. Fijaros aquí, qué extraño es el trazado de este trazado recto. Cuando veáis una autovía con un trazado recto, desconfiar, porque nunca es bueno un trazado recto. Al conducir nunca es muy difícil mantener la mano recta. Lo lógico en una autovía es que tenga curvas y contracurvas para que la conducción sea suave. Extraña muchísimo este trazado recto, precisamente en un punto que había que subir a la cota 700, donde un trazado más suave habría permitido menos pendientes
y un trazado mucho más bonito. Entonces aquí hay algo extraño en el trazado. Sabemos qué pudo pasar. Fijaros, aquí ya vamos contra esos cerros, veis que los hemos cortado. En cierta manera hay poco respeto, poco cariño por lo que representa este paisaje, cuando realmente es un paisaje muy hermoso. Fijaros, ahí está el antiguo curso del Jarama, ¿ves cómo se nota? Y aquí vamos contra esos cerros. Estamos, esta es la M50 pasando. Aquí, como veis, esta estructura es fea, es una serie de prefabricados sin mucho valor y no muy cuidada. Aquí pasamos al lado de Belvis. Quería marcaros que aquí hay un resto de una iglesia neoclásica al lado del palacio que es preciosa, está abandonada, pero tiene una cúpula como el Panteón de Roma. Es una capilla realmente fascinante que yo creo que es muy desconocida. Aquí tenéis la obra, como sabéis en Google Earth podéis pinchar el reloj y podéis buscar el año para ver cómo iba la obra. Fijaros aquí, se ha hecho todo el inicio, la variante realmente San Sebastián de la Nacional 1 para tomar ahí la M50 y se está construyendo a la vez que se está construyendo la R2, como veis, ¿no? Que hubo un compromiso con las concesionarias, ellas fueron las que construyeron la M50 y la M50 se ha apropiado de todo este tramo de la R2, que lo que hacía era rodear Madrid para luego bajar por debajo de Alcobendas y de La Moraleja para enlazar con la M40. Fijaros cómo todo forma parte de una misma estructura. Pues bien, estamos subiendo ya a los cielos cerros. Fijaros qué pena este paisaje tan precioso. No puedo decir precioso, bueno, sobran las farolas, sobra por supuesto el puente tendido eléctrico, pero fijaros qué extraña esta recta que corta, además, claro, al subir con tanta pendiente necesita un carril más para los lentos, a la vez ha creado aquí una salida, que creo que no es, si es un punto muy acertado. Como veis, un punto que podría haber sido precioso, que es el ascenso hacia la meseta, estas mesetas de Paracuellos, pues no ha sido muy cuidado. Fijaros que aquí ya nos avisan de que fue la madre en parte de la M50, la R2, que se empieza a separar. Es decir, aquí ya, ¿veis? Antes hablaba de la A3, ya nos habla también de la A4. Fijaros que está ya apuntando nada más y nada menos. Antes ya había apuntado hacia Valencia, el Mediterráneo, ahora ya está apuntando nada más y nada menos que hacia Andalucía. Mientras que por aquí faltaría poner Barcelona, porque es ya hacia el Mediterráneo de Cataluña. Fijaros, esta era esa serie de colinas, esos acantilados que marcaban el Jarama. Fijaros qué preciosos pueden ser. Tenéis otra línea eléctrica, en mi opinión, equivocadamente colocada en las zonas muy más fértiles del valle del Jarama. Todo esto, pensar que somos muy jóvenes aún, claro, toda esta revolución industrial tiene 2 siglos. Con el tiempo todo esto habrá que desmontarlo y llevarlo a zonas menos fértiles, concentrar las líneas eléctricas, es algo que se está haciendo ya en Madrid. Es decir, tenemos mucha tarea para mejorar lo que se destrozó, pero hay tiempo y efectivamente podremos recuperar todos estos paisajes. El hombre es capaz de cosas grandiosas y también, así como es capaz de destruir, es capaz de construir. Fijaros qué tristeza y el relleno del M50, el corte de los cerros, todo esto se puede mejorar. Fijaros qué precioso ese paisaje visto desde el BIS. Ahí entra nuestra M50 atravesando las colinas. Alguien puede decir, bueno, no era tanto el desnivel. Bueno, no era tanto, pero sí lo es, ¿no? Al final ya veis, estamos subiendo a cotas y esta es la recta que me extraña tanto en este trazado. Cuando podíamos quizá haber ido a buscar quizá este valle y haber subido por este valle con mucha más curvatura para haber tenido menor pendiente. Aquí tenéis todos estos preciosos valles. Hablaba de mira al río probablemente. Ya veis, habla del camino de la Reyerta. Aquí debió haber una batalla o algo sucedió aquí. Por aquí está el Palacio de Belvis, por aquí hemos pasado con la autovía. Y aquí, fijaros, se ha realizado un tema extraño y tampoco muy agraciado, que es el enlace con esta carretera, que como veis ha cortado la cordillera, ha aprovechado un viejo arroyo, pero es un punto quizá, como veis, un trazado recto, muy violento, un poco excesivo. Veis aquí el arroyo de la Viña, fijaros aquí el curso del viejo Jarama. Aquí tenéis esta
salida, como veis, realmente ha destrozado un valle y es una absurda línea recta. Entonces creo que esto no está bien resuelto. Fijaros el corte de la cordillera aquí, y se ve Madrid al fondo. Es una pena que este descenso al valle haya tenido más poesía. Veis, ahí también se ha cortado otro cerro, cuando se podía haber venido una suave curvatura más hacia aquí. Al fin y al cabo es un enlace que no es muy importante. Fijaros, no está realmente bien hecho. Y esta es la recta, fijaros esta impresionante recta que desciende hacia el Jarama. Fijaros que estas farolas quitan poesía a este punto. Fijaros, es el descenso hacia el Jarama. Para uno que venga desde Zaragoza, o desde Barcelona, o desde el sur, es descubrir un valle precioso con el sistema central Guadarrama detrás. Y aquí estamos ya subiendo a la meseta. Aquí aparece este pequeño valle que os hemos dicho, un valle alto. Fijaros, esta es la bajada. Fijaros los destrozos que hubo que hacer aquí para realizar todo este enlace. Fijaros cuántos destrozos. Pues no es muy buena señal. Y aquí está el arroyo de la Viña, donde veis, se han producido movimientos de tierra en este valle, que era un valle muy bonito, pero como veis ha habido excavaciones antiguas. Bueno, el hombre es capaz de restaurar todo esto. Fijaros qué precioso paisaje, casi virgen, frente al Madrid que tenemos enfrente. Claro, es que arroyos donde la naturaleza trata de recuperar la vegetación original. ¿Ves? Seguimos subiendo. Aquí aparece otra gran línea eléctrica. Y allí se ven ya los cerros del alto de la meseta. Fijaros qué punto tan peligroso de paso de la línea eléctrica tan cerca de los camiones, de los automóviles. Aquí vemos todo. De nuevo sigue esta iluminación que es un consumo sin ningún sentido, consumir electricidad en una autovía. Tenemos el trozo que os digo recto y bueno, vamos subiendo, no quiero tampoco cansaros. Fijaos, aquí se ha producido de nuevo cortes del terreno. ¿Por qué? Porque estamos subiendo rectos. Si hubiéramos subido con una suave curvatura podríamos haber rodeado estos cerros. Esto no se ha hecho bien, ya lo veis. Fijaros qué preciosos valles aparecen que se dirigen hacia Paracuellos. Fijaros qué precioso paisaje. La naturaleza nos sigue sorprendiendo. Aquí lo llama arroyo de Quebrantarrejas, en cambio en otros topónimos aparece con nombres diferentes. Estamos ya aquí, la zona de la Reyerta. Fijaros que aquí estamos pasando muy cerca de la que es la divisoria entre el Jarama y el Henares. Por eso estamos subiendo tanto. Es la divisoria. Porque al fin y al cabo todos estos barrancos lo formaron los afluentes del Jarama y los de aquí ya los afluentes del Henares. O sea que estamos en una frontera entre dos valles. Aquí tenéis lo que hemos visto antes. Y fijaros que ya vamos a ir bajando hacia Torrejón de Ardoz, es decir, hacia el valle del Henares. Fijaros que hay una gran cañada de ganados trashumantes, luego va a ser la Madrid 113 creo que es, y veremos cómo aquí nos vamos a encontrar con muchos problemas. Fijaros que aquí no había ninguna urbanización construida, claro, y era todo paisaje, como veis, cultivado de cereal. Tenéis las 4 rayas, puede indicar términos municipales, los Toriles, el Cerro del Águila. Fijaros, la toponimia habla siempre los Olivos, San Miguel, es decir, ermitas. Es muy interesante siempre la toponimia. Aquí, como veis, esto lo he contado antes. Y fijaros que ahora nos vamos a meter en la separación ya entre la R2 y ya todo este A3 y A4, como veis. Fijaros, ya estamos pasando la divisoria y allí asoma ya el Valle de Henares. Fijaros la gran montaña que está sobre Alcalá de Henares, que está sobre la ciudad romana de Complutum. Y ya vamos descendiendo. Hemos pasado la divisoria y vamos descendiendo. Este es el punto de frontera viniendo desde la otra dirección. Y estamos ya en este punto, en este nudo.
Fijaros, estamos descendiendo ya y quizá lo lógico hubiera sido descender y haber pasado por aquí, por este punto de aquí, que es lo que está haciendo la Comunidad de Madrid ahora con la M100, la M203, o sea que realmente está recreando una M60 imaginaria con la M100 que se marchaba hacia allí. Pero bueno, al final nuestra M50 fue más comedida, pero se encontró aquí, ya vais a ver, con un grave problema. Aquí ya nos estamos separando de la dirección de los que venían de Barcelona y ya sigue nuestra M50, sigue con uno de nuestros carriles más humilde y se va a meter hacia, estamos ya en este nudo, y aquí no sé por qué se ha producido una gran confusión al realizar este nudo, porque ¿veis? Este es otro puente, esto es siempre una sensación extrañísima, yo creo que nunca está bien hecha una carretera que tiene un puente inclinado, claro, esto jamás lo hacían en los romanos, ¿no? Sino que hay que buscar unas cotas horizontales, solo por sea para dar serenidad, ¿no? Para no ver aquí unos pilares más altos que otros. Bueno, esto está muy mal. Y ahora fijaros, en esta división que podría ser una división muy bonita, cometemos el extraño error de ir excavando y rellenando. Esto es desde la R2, fijaros. Nos hemos metido ahí en un follón, no sé si es por los propios cerros que aquí había, por el punto en que nos hemos metido, que un paisaje de una llanura absoluta, nos hemos metido en unos desfiladeros asombrosos. Mirar, algo aquí no hemos hecho bien. Viniendo del sur hacia Barcelona o siguiendo hacia la M50, ¿veis? Aquí algo no hemos hecho bien, nos hemos metido de frente contra un cerro. Fijaros que aquí también está pasando una cosa. Hay un relleno que es artificial en la montaña, lo vamos a ver luego. Ahora quería enseñaros por qué aparece el ailanto. El ailanto tenía que ser uno de los árboles de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? El ailanto es un árbol que vino con el ferrocarril. Sus semillas vinieron con los vagones de ferrocarril desde la India. Desde la India llegó a Europa y es un árbol maravilloso. Es el Ailanthus altísima, es un árbol casi sagrado en el Oriente. Un árbol que no pide nada para vivir, que crece en ribazos, que en algunos sitios lo desprecian y lo talan, y es uno de los árboles más hermosos que existe. Y hay muchos árboles de ailanto en todos los ribazos de Madrid. Es uno de los árboles de Alfangüí. Tenéis otro ailanto, para que lo reconozcáis. Fijaros qué poco cuidado está todo este paso, qué mal se ha hecho. Siempre estas rectas tan equivocadas. Y luego fijaros, asombrosamente, o bien le sobraba tierra, todos estos terraplenes que no han sido ni siquiera para jardinar ni para ocultan un paisaje que donde realmente la autovía iba muy bien, iba a cota con el terreno. Entonces es asombroso que no nos dejen ver el paisaje. Es realmente asombroso. O bien sobraba tierra de las excavaciones que vamos a ver luego, o es incomprensible que nos oculten la visión de esas laderas preciosas y la visión del Valle de Henares. Fijaros, los puntos en que el talud de tierra desaparece y vemos que realmente estamos a cota del terreno. ¿Por qué no haber mostrado esos olivares, ese paisaje? Es realmente asombroso. No sé qué pasó aquí por la cabeza de los ingenieros. Fijaros que estamos a cota. Aquí tenemos ya la salida hacia INTA. ¿Veis? Estamos cruzando y ya nos dirigimos. Aquí tenemos toda la zona del Instituto Nacional Técnica, la base Príncipe de la Brigada Paracaidista. Y aquí veis los taludes que nos tapan totalmente el paisaje, que nos hace ir como una trinchera cuando realmente estamos a cota de terreno. Es decir, aquí está bien trazada la autovía, está a cota de terreno. Sin embargo, la hacemos caer en un foso. Aquí tenéis lo que vimos antes. Y el descenso, fijaros, que venía la cañada donde va la actual carretera, creo que es 113. Y aquí fijaros la pequeña, la actual Nacional 2, qué pequeñita era, cómo pasaba por Torrejón. Y aquí viene, ¿veis? En este mapa ya está hecho el ferrocarril de Barcelona. Pero está probablemente recién hecho, porque en otros de esta época se ve el ferrocarril en construcción. Fijaros aquí el río Jarama, como coincide con los términos municipales. Aquí tenemos mismo. Y cómo vamos a saltar hacia aquí. Fijaros aquí, la 133, perdón, la 133
el INTA. Y aquí, fijaros que tenemos aquí una serie de colinas y tenemos esta urbanización de los Berrocales del Jarama, y aquí tenemos esta proa de esa meseta a una cota bastante alta. Pues bien, en vez de haber seguido, por así decir, en esta dirección y haber seguido lo que marcaba la vieja cañada, pues nos hemos metido contra la cordillera. ¿Veis? Aquí íbamos bastante bien, excepto este punto que no sé qué ha pasado ahí. Y ahora descendemos de antes. Fijaros que estamos en la llanura de Lenares. Ahí está Alcalá, un paisaje precioso. Fijaros que aquí ya nos avisan de que podemos. Fijaros que este es el final ya de nuestra charla, porque nos habla ya de la A2, que es donde vamos a acabar. Y aquí aparece ya la A5, la A3, la A4 y la A5. Aún no aparece la A6. Pero ya hemos llegado a la llanura de Lenares. Fijaros si podíamos haber seguido a esta cota perfectamente. Fijaros qué precioso paisaje. Allí está Alcalá de Henares, al pie de esa montaña, donde vaya el río Henares, hacia allí. Vamos hacia Lenares. Y de repente, en vez de haber seguido hacia aquí, que está claro que hacia aquí quizá no tenían sitio para ese nudo, pero ese nudo se podía haber hecho perfectamente aquí, por ejemplo. Es decir, estos nudos de enlace entre dos, como veis, se ha hecho aquí, y perfectamente se podía haber hecho más aquí. Pero incluso se podía haber hecho aquí. Pero, ¿por qué extraño motivo? En esta cota, que íbamos a cota perfecta para haber pasado sobre la Nacional 2, quizá no con esta perpendicularidad, quizá haber venido un poco sesgados, haber siguiendo paralelo a esta carretera y haber hecho el nudo aquí. En vez de eso, nos metemos enterrándonos. ¿Para qué? Porque estos, que os acordáis que en el otro nudo, cuando nació la Nacional 1, uno de los ramales pasaba por encima, cosa absolutamente lógica porque esto estaba más alto, podíamos haber pasado por encima. Incluso los dos podían haber pasado por encima, como os voy a dibujar ahora. Pues no, se decidió que ambos iban a ir enterrados, uno por debajo y el otro también por debajo, con lo cual la excavación fue brutal. Además, todo enterrado en un punto en que justo estaba la proa en que acababa toda la meseta del Jarama y el Henares. Esta proa, que era una proa de gran valor paisajístico, fue totalmente destruida por esta infraestructura. Y no solo eso, los rellenos están aquí, ahora los veremos, toda la tierra que se hubo que sacar de aquí, la complejidad y el destrozo que se hizo. ¿Veis? Empezamos a bajar asombrosamente. Esta es la cota original, estos son rellenos ya. Fijaros en qué desfiladero nos estamos metiendo cuando íbamos en una llanura perfecta. Es realmente asombroso. ¿Veis? Aquí ya se están separando los que van ya hacia la 2 y aquí sigue la M50. Los que van hacia la 2 se están separando ya. Fijaros que aquí se ve bien desde este puente, se ve bien cómo empezamos a excavarnos, cómo todo esto es falso, toda esta mota de tierra es falsa. Estábamos en perfecta cota de llanura. Fijaros ya aquí efectivamente ya la ladera empezaba a subir, lo cual indica que nos hemos arrimado demasiado a la ladera y por supuesto mucho más aún cuando tenemos que hacer un vial que va a ir hacia adentro. Aquí ven, fijaros aquí el destrozo que hemos provocado cuando teníamos cota para haber seguido allí, cota para haber pasado sobre la Nacional 2. Fijaros qué destrozo de toda la montaña. Destrozo que por supuesto la naturaleza se vengará y en día de lluvias torrenciales arrasará con todo esto. Fijaros qué incomprensible destrozo. No quiero pensar mal porque esto por supuesto aumenta el presupuesto disparatadamente, ¿no? Fijaros qué manera de enlazar la M50 con la A2. Qué manera de llegar al Valle de Lenares, llegar a Torrejón. En fin, estos son los que van a ir hacia coger la A2. Fijaros la cota máxima de enterramiento. Fijaros qué impresionante trinchera. Una verdadera pena. No entiendo por qué a veces ingenieros que hacen preciosos puentes, trazados muy hermosos, parece como si se olvidasen de todo. Fijaros que desde aquí podíamos haber ido subiendo perfectamente, subiendo hacia la ladera. ¿Veis? Aquí está el terreno y donde no vemos la M50, totalmente se ha enterrado allí.
cuando podía haber venido a nivel y haber tenido, pues efectivamente, como pasaba en la M50 antes en la A1, un viaducto por encima, quizá otro por debajo, pero sin más, sin ningún destrozo. Fijaros aquí, destrozo que esto supone. Y aquí ya salimos, por fin nos libramos, pero veis, la cordillera ha quedado absolutamente destrozada. Fijaros que era una cordillera que tenía una continuidad de paisaje. Aquí se ven los destrozos que se han provocado y aquí los rellenos enormes que se están echando sobre todo este territorio. Aquí veis todos los rellenos que siguen ahí y que han degradado todo el valle del Jarama en este punto, que era un lugar precioso del río para ver, como veis, realmente una vega del río que podía haber sido preciosa. Todo esto, como veis, ha quedado realmente destrozado. Aquí lo tenemos. Quizá fue el empeño de pasar a 90 grados con la A2, esa pequeña empresita que había aquí, o quizá es que no estaba bien elegido este punto, sin más, que quizá el punto tenía que haber sido más al este. Porque luego veréis que aquí estamos ya en el pleno valle del Jarama y nos dirigimos, estamos ocupando terrenos muy fértiles, muy complicados. Ya se ve que esto responde a algún error. Como veis, esto no cabe en ninguna cabeza lógica hacer algo así en este punto tan estratégico, tan importante, tan clave. En fin, aquí tenéis los planos que hemos mostrado antes, toda esta colina, Piedra Alta, Quintana, y bien, fijaros, esta carretera iba recta, iba a cota. Fijaros si podíamos sin más haber llegado a esta cota, haber subido un poquito y haber pasado por encima de la Nacional 2. Y estaba hecho. En fin, no os quiero cansar. Y aquí veis que ya estamos en este punto en que aparece, fijaros, la vega, preciosa vega del Jarama, que realmente la vamos a en gran parte ocupar. Fijaros qué precioso espacio se podría haber creado aquí, llevándonos el nudo más al este. Aquí tenemos la Nacional 2 antigua y la variante de Torrejón de la Nacional 2. ¿Veis? Las Castellana, Valle de las Ventas, Vega del Jarama, el Jardín, las fronteras, la Vega. Y me pregunto, ¿realmente podríamos habernos llevado todo el nudo mucho más al este? Podríamos haber ido más sesgadamente, podríamos haber realizado parte de estos enlaces, se podrían haber realizado aquí, el C, el D y el B. Sí que efectivamente habría hecho falta siempre, pues desde aquí en dirección a Barcelona, haber trazado esta, aunque ya sabéis que antes habíamos tenido un nudo con la R2, o sea que realmente esto tampoco hacía mucha falta, porque realmente lo habíamos tenido antes con la R2. Pero bueno, si queríamos llegar a la A2, de acuerdo, hacía falta este paso por encima y luego el paso por encima de la A2, de acuerdo. Este no ofrecía ningún problema. Este otro, que era el de A a A', pues efectivamente había que haber pasado o por debajo o por encima también. Este no ofrecía ningún problema, aparte que este en parte se podía haber resuelto aquí. Y luego este, el de D', pues efectivamente habría que haber enlazado con el B' para enlazar hacia allí. De acuerdo. Pero, como veis, era perfectamente posible. Incluso si hacemos esto, se simplifica muchísimo el nudo. Es decir, esto que es lo más sencillo del mundo, estos tres movimientos resolverlos aquí, y estos otros que efectivamente el D', el A, ¿de acuerdo? El B' y el D'. Pero los demás, fijaros que en esta no hemos resuelto, el nudo actual no ha resuelto ni el movimiento D ni el movimiento D'. Están sin resolver. Hay que tomar otra autovía para poderlos resolver. Es decir, que al final nos faltan, de los 8 enlaces que hacen falta en el nudo, tenemos 6 enlaces hechos y faltan 2. Fijaros que aquí ya 3 enlaces se podían haber resuelto muy fácilmente aquí. Aquí tenemos el ferrocarril, ¿de acuerdo? Pero veis, podía ser más sencillo. Incluso aquí, me planteo, donde se ha realizado, podríamos haber sustituido, incluso podríamos haber hecho llevarnos el nudo a más hacia el este, incluso podemos ahora mismo resolver ese nudo. ¿Qué podríamos hacer? Enterrar estos enlaces y hacerlos
a cota alta, enterrar la M50 en este tramo y llevarle a cotas naturales y recuperar este paisaje. Pero es verdad que su situación está mordiendo el morro en que acababa la meseta del Jarama. Ya lo veis, es decir, que es una pena. Llegará un tiempo, espero que sí, quizá en el siglo que viene o a finales de este siglo, en que cambiaremos este diseño y lo haremos más lógico y recuperaremos esta montaña. Porque sí, llegará un tiempo en que el hombre recuperará todos los destrozos que ha hecho en el siglo XX y XXI. Y aquí ya nos vamos, desde este salto, que era como hemos visto antes, el B' creo que era, vemos ya nuestra M50 saltando por encima de la A2, allí vemos Madrid, aquí tenemos nuestra M50 que abandonamos, aquí tenéis este nudo, y aquí efectivamente tenéis cómo saltamos sobre la A2. El territorio podía ser, por supuesto se han colocado grandes centros comerciales, esto lo cuento mucho en mi historia de la ciudad, como en los nudos de tráfico siempre aparece el mercado. ¿Os acordáis que la toponimia hablaba de la venta del mercado? Pues aquí vuelven a aparecer los nuevos mercados, el Decathlon, Carrefour. Los centros comerciales se colocan siempre en los cruces de los caminos, mismo que indica la palabra Carrefour. Aquí veis cómo salíamos de ese destrozo y ya enfilamos la llanura del Jarama, en un paisaje realmente muy, muy alegre, muy optimista. Fijaros que aquí es bonito el trazado de la M50, es un trazado muy bonito. Estos grandes machones, las vigas de acero. O sea, el ingeniero aquí ya lo ha hecho con mucho cariño. No entendemos qué pasó ahí. Aquí veis, ya estamos saltando, dejando ya la A2 que se dirige hacia el viejo puente de San Fernando. Allí tenemos Coslada. Y aquí acabamos nuestra lección con estas imágenes de nuestra M50 vista desde la A2. ¿Veis? Con esta estructura tan bonita. Y aquí fijaros que a lo lejos vemos el Jarama con un precioso puente con Madrid al fondo. Empezamos en el Jarama y acabamos en el Jarama. ¿Veis? Allí tenéis ese puente que indica cariño, el trazado sobre un río tan interesante. Muchas gracias.